Vamos a estar hablando sobre el enunciado y la oración. Vamos a dividirlo esta clase en dos, ¿sí? Porque solamente vamos a estar abarcando hasta oraciones únicas, ¿sí? Pues para poder entrar en contexto, necesitamos conocer la definición de lo que es enunciado. Un enunciado dice que es según el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Según la RAE, te dice que el enunciado es la secuencia de palabras delimitada por pausas muy marcadas, que puede estar constituida por una o varias oraciones. ¿Qué podríamos decir por el enunciado en términos cristianos? ¿Qué podemos decir? Lo que podemos decir es que el enunciado es una expresión, como un pequeño resumen de lo que dice. Es una expresión que, ¿qué ocurre con esta expresión? Transmite que un mensaje. ¿Sí? Eso es lo que es el enunciado. Que transmite un mensaje. Eso es el enunciado, en términos sencillos. Una expresión que transmite o que tiene un mensaje. El enunciado se divide de acuerdo al tipo de oración, si tiene o no tiene oración. No oracional y oracional. Un enunciado no oracional dice un enunciado que no posee verbo. Todo enunciado no oracional no posee verbo. Ahí, ¿verdad? En el libro de Madonia te dice, te explica, es un poco más largo. Yo traté de resumir, por eso le dije que lean antes de hacerlo, ¿sí? Un resumen que les pongo acá. Entonces, todo enunciado que no es oracional no tiene verbo. Quiere decir que es una oración que normalmente expresa algo, pero no dice nada de eso. Por ejemplo, un cigarrillo. Te pregunta ahí, ¿hay un verbo ahí? No. Sí hay un sustantivo que es tu cigarrillo, ¿verdad? Silencio. No hay silencio, hagan, no, o hagan silencio, no dice, no expresa, no hay un verbo ahí. Cuidado, ojalá, mozo, un domingo. Entonces, ¿qué pasa con los enunciados no oracionales? No tienen verbo, ¿sí? Son oraciones que no poseen verbo, ¿sabes? Son expresiones que no poseen. ¿Okay? Normalmente son frases, son enunciados, son palabras exclamativas, no son palabras interrogativas. ¿Okay? Sin embargo, está también la oracional. Un enunciado oracional, o como también lo puedes llamar, una oración. ¿Sí? Un enunciado oracional es una oración que sí posee sujeto y predicado. Y si tiene sujeto y predicado, se supone que debe tener verbo también. ¿Está? Entonces, toda oración o todo enunciado oracional posee sujeto y predicado. Por lo tanto, posee verbo. ¿Está? Dice, ambas unidades, ya sea el sujeto y el predicado, están contenidos en el verbo. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene que ver con el verbo. ¿Verdad? Ya sea la persona que hace esa acción o lo que se dice de esa persona deben estar contenidos en el verbo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo es el núcleo de toda oración. ¿Por qué por qué es que el verbo es tan importante en una oración? Y porque expresa justamente la idea, expresa lo que quiere hacer esa persona, ese animal o esa cosa. Por eso es que acá en la oración, en este caso en un enunciado no oracional, no expresa nada. O sea, es una expresión
que no te dice nada de esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene verbo. Sin embargo, una oración debe ser verbo. Y toda oración se divide en qué, o de acuerdo a qué, de acuerdo a su forma simple y a su forma compuesta. Una oración es simple, voy a colocar ahí abajo, cuando tiene un solo verbo conjugado. Cuando tiene un solo verbo conjugado. Ahí. Entonces, una oración es simple cuando tiene un solo verbo conjugado. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que en toda tu oración hay un solo verbo. ¿Sí? Porque en toda oración puede haber más de un verbo, no precisamente uno. Pero una oración que es simple posee un solo verbo conjugado. Y toda oración simple, en este caso, se divide en dos tipos de oraciones. Oración bimembre y oración unimembre. Y vamos a hacer. Primero vamos a definir lo que es compuesta. Dijimos que es simple cuando hay un solo verbo conjugado en toda tu oración. ¿Y una oración compuesta? ¿Qué vendría a ser? Cuando hay más verbos en tu oración, ¿verdad? Entonces, cuando la oración posee más de un verbo. Entonces, ahí vos definís una oración que es completa. Bien, dijimos que una oración simple puede ser bimembre y unimembre. Bi, ¿qué ustedes creen? ¿A qué hace referencia aquí? A dos, ¿verdad? Uni, a uno, ¿verdad? Pero ¿qué? Bimembre, membre hace a miembro, ¿verdad? Dos miembros, dice que posee. Entonces, ¿pero qué podemos decir de una oración bimembre? Una oración que posee dos miembros. ¿Cuáles son esos dos miembros? Sujeto y predicado. Entonces, una oración bimembre es cuando posee tu oración sujeto y predicado. ¿No? Puede que tu sujeto no esté presente en tu oración. ¿Cómo se le llama cuando el sujeto no está presente en una oración? Se le llama sujeto tácito. Entonces, voy a poner ahí aún cuando el sujeto no está presente en la oración. Claro. No está presente en la oración. ¿Cómo se le llama eso? Sujeto tácito. A ver, ¿cómo puede ser un ejemplo de un sujeto tácito? ¿Cómo puede ser una oración que no posee, o sea, que posee sujeto, pero que no le estamos nombrando a esa persona, a ese animal o a esa cosa? Ella no vino. Puede ser. Puedo decir ella, voy a estar diciendo ella, ¿verdad? O tendría que tener una referencia. No debería. Bien. Venir a estudiar. Enseguida le voy a poner cómo hallar el sujeto, cómo hallar el predicado y cómo hallar el verbo, cómo hallar el complemento directo, complemento indirecto de toda la oración. Si vos querés saber quién, en este caso quieres saber tu sujeto, vos tenés que preguntarte, tenés que hacer siempre esta pregunta: ¿quién o quiénes
Y si no responde a esta pregunta, preguntas ¿qué? Para hallar sujeto en una oración, vas a preguntar quién o quiénes. Si no responde a tu pregunta, porque puede ser una cosa, vas a preguntar ¿qué? ¿Está? Entonces, ¿quiénes quieren venir a estudiar? Puede ser ellos, ¿verdad? Ellos, ellas. ¿Sí? Entonces tiene un sujeto tácito, ellas o ellos. ¿Está? Sujeto que no está presente en tu oración, pero vos sabes que se refiere a esa persona o a esas personas. ¿Está? Bueno. Entonces, eso es una oración bimembre. Y una oración unimembre, dijimos que es un solo miembro, o sea, que posee que nomás solamente. Es una oración que solamente posee predicado. Quiere decir que no tiene sujeto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podía estar presente o podía no estar presente el sujeto. Pero en el unimembre, las oraciones unimembres no tienen sujeto. Son oraciones que no tienen sujeto. ¿Sí? Entonces puede poner no posee sujeto. No posee directamente sujeto. Ni siquiera tácito. Ni siquiera tácito. Bueno, y justamente hablando de unas oraciones que son unimembres, vamos a hablar justamente de algunos tipos de oraciones unimembres, pero que tienen verbos impersonales. De hecho, que en la clase de verbos todavía no vamos a hablar. Eso va para pues, dentro de 2 clases más o menos. Vamos a hablar de los verbos, de los adverbios, ¿verdad? De los vocativos, y nos voy a hablar de todo eso. Pero le puse nomás ahí, ¿verdad? Ya que una oración depende de eso. Realmente el orden del libro de Macedonia debería de haber sido justamente primero verbo y luego la oración, ¿verdad? Porque se supone que en una oración debe estar presente el verbo. Sin embargo, está desordenada la unidad. Entonces, ¿qué son los verbos impersonales? Los verbos impersonales son los verbos que se emplean generalmente, dicen tercera persona del singular, de todos los tiempos y modos, simple o compuesto, en infinitivo, en gerundio, sin referencia ninguna a sujeto léxico, elíptico, expreso. ¿Qué es lo que significa en términos cristianos? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que es un verbo impersonal. Son verbos que no poseen sujeto. Son verbos que no poseen sujeto. Por eso justamente hacemos referencia a oraciones unimembres, porque las oraciones unimembres no tienen sujeto. Entonces, los verbos impersonales son verbos, por decirlo de alguna manera, no tienen sujeto. Los verbos impersonales pueden ser propios o impropios. Los verbos impersonales propios son todos los verbos que indican, dice, fenómenos atmosféricos o de la naturaleza, como llover, nevar, amanecer, garuar. Son todos fenómenos de la naturaleza. ¿Cuál es la cuestión con los verbos? Vos no podés preguntar a los verbos, no puedes preguntar ¿quién llueve? ¿Quién garba? ¿Quién amanece? Pero no puedes decir eso. Por eso es que decimos verbos impersonales, porque no tienen sujeto al momento de preguntar eso en una oración. ¿Está? Y por eso forman parte también de los unimembres. Ejemplo, y dícenlo ahí, carecen de sujeto de eso. ¿Ah? Son entonces verbos que no tienen sujeto en la oración. Por eso forman parte también de los unimembres. ¿Cuál es la cuestión? Que deberíamos usar siempre el singular. No existen, en este caso, verbos impersonales plurales. ¿Sí? Son
o siempre van en singular. Ejemplo, el domingo llovió todo el día. ¿Cuál es tu verbo ahí? Llovió. Este es tu verbo. Y vos te preguntas, ¿quién llovió todo el día? No vas a poder decir el domingo, ¿verdad? No, porque el domingo no es una persona, no es un animal, no es una cosa, ¿verdad? ¿Está? ¿Se entiende? Por eso es que no tiene sujeto. Y no puedes decir el domingo llovieron todo el día, ¿verdad? No puede estar en plural, debe estar en singular. Y más adelante, en otras clases más avanzadas, vamos a ir viendo, o te das cuenta cómo terminan esto: llover, nevar, amanecer, llovió. Esos son, ¿qué son? Son formas no verbales, ¿sí? O son formas raras de los verbos. ¿Cuáles son esas formas raras de los verbos? Son participios, gerundios, porque están ahí infinitivos. Los infinitivos son ar, er, ir. Son los que terminan en ar, er, ir. Los gerundios, ando, yendo. Después, ¿qué más dije? Infinitivo, gerundio, después participio, ado, ido. Y vamos a ir viendo eso más adelante, ¿verdad? Ya uno vaya un pequeño spoiler para que después no digan que no se les dijo, ¿verdad? Entonces, por eso que te das cuenta que estos verbos, mira, ar, en este caso, ¿sí? Terminan así. ¿Por qué? Porque son, en este caso, infinitivos. ¿Sí? Que vamos a ir viendo más adelante. Aunque nevaba, la temperatura era agradable. ¿Cuál es tu verbo ahí? Nevaba, ¿verdad? Este es tu verbo. Y te preguntas, ¿quién o quiénes realizan la acción de, o qué realizan la acción de elevar la temperatura de la grata? No tiene sujeto. No responde a esa pregunta. Entonces, por eso que carecen de sujeto. Luego están los impropios. Los impropios, o los verbos impersonales impropios, si bien dicen en algunos contextos poseen una gran conjugación normal y pueden ser usados como impersonales en otros contextos. ¿Cuáles son esos verbos impersonales impropios? Los verbos ser, estar, haber, hacer, ir, pastar, oler, apestar. Todos esos son verbos impersonales impropios. ¿Cuál es el que normalmente se utiliza? Ser, estar, haber. Son los que más vamos a ver en los verbos. Y son impersonales porque no poseen sujeto. Te dice, indican, dice la temperatura, circunstancia y el estado del tiempo. Normalmente esos verbos que están ahí indican eso. ¿Sí? Temperatura, circunstancia o estado del tiempo. ¿Sí? Estado del tiempo, el clima, o si hablamos del tiempo en horas, ¿sí? Cronómetro. ¿Sí? Vemos ahí justamente algunos verbos impersonales impropios. Por ejemplo, el ser. El verbo ser, ¿a qué hace referencia, por ejemplo? ¿Sí? El verbo ser. ¿A qué hace referencia el verbo ser? ¿A qué hace referencia el verbo ser? ¿A qué podemos decir el verbo ser hace referencia? ¿Cómo? Mira, que no tiene sujeto, carece de sujeto. ¿A qué hace referencia el verbo ser? Hacer, por ejemplo, a algo que se hace, ¿verdad? A algo que hace. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Una característica. Una propiedad de tu oración. Entonces, ejemplo, dice, es tarda. Es justamente tu verbo, ¿sí? Y es viene de qué? De ser. ¿Sí? Es tu verbo conjugado de ser. Fue verano. Fue tu verbo. Hace referencia a tu verbo ser. ¿Sí? Lo que sucedió. ¿No?
Hacer justamente hace referencia a algo que se hace. Hace calor. Tu verbo es hace. Hizo 2 años. Tu verbo es hizo. Hace referencia al verbo hacer, de hacer algo. Estar, está amaneciendo, está lloviendo, está nevando. Acuérdate que hace referencia a que la temperatura, estados del tiempo, a circunstancias, está llorando. Entonces, estos verbos que están acá, ser, hacer y estar, cuando se refiere a tiempo, vamos a utilizarlo, ¿sí? A tiempo, en este caso a clima o a cronómetro, si hablamos de tiempo, tiempo. No a tiempo de clima, sino a tiempo de tiempo, de horas, minutos. Todos estos deben estar en singular. ¿Está? ¿Se entiende? No se entiende. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño resumen, el enunciado dijimos una expresión que transmite un mensaje. ¿Sí? Se divide en 2. ¿Cuáles son? Los no oracionales y los oracionales. Los no oracionales son en este caso enunciados que no tienen verbo. ¿Sí? Normalmente son expresiones, ¿verdad? Son frases. ¿Sí? Ejemplo, dijimos cigarro, silencio, ojalá, cuidado, mozo, uno mismo. Los oracionales hacen referencia ¿a qué? A oraciones. Y sí o sí deben poseer verbo. Y si tienen verbo, tienen sujeto y tienen predicado. ¿Sí? Sujeto es, ¿qué es el sujeto? Es de quien se habla en la oración. ¿Y qué es el predicado? Todo lo que se habla del sujeto. Eso era el predicado. Ambos dicen que deben estar contenidos en el verbo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo es el núcleo de toda oración. Dijimos que las oraciones se dividían en simples y en compuestas. Las oraciones simples son cuando tienen un solo verbo conjugado. Las compuestas es cuando tienen más de un verbo conjugado. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, una oración compuesta? Una oración que tiene 2 verbos por lo menos. Lucía barría y luego repasaba su cuarto. Tus verbos son barría y repasaba. Entonces ahí estamos hablando de una oración que es compuesta. Hablamos de los bimembres, que son oraciones que tienen 2 miembros, sujeto predicado. Debe ser sí o sí sujeto y predicado. Los unimembers son los que no tienen sujeto, pero sí predicado. Hablamos de las oraciones unimembers, que son normalmente de verbos impersonales. Dijimos lo que eran los verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que no poseen sujeto. ¿Sí? Hablamos de los impersonales propios e impropios. Los impersonales propios que hacen referencia a qué? A fenómenos atmosféricos de la naturaleza. Llover, nevar, garuar, amanecer, anochecer. Hablamos también de los impropios, que hace referencia a qué verbos: hacer, estar, haber, hacer, oír, matar, dar, apretar. ¿Sí? Normalmente, ¿cuáles se usan? Ser, estar, haber o parecer. Mencionamos esos 3 y dijimos que esto siempre se refiere a tiempo, a clima o a cronómetro. Y deben estar siempre en singular. ¿Okay? Tienen ejercicios para hacer. Todavía no vamos a hablar de los bimembres, solamente vamos a hablar de los unimembres. Llevan tarea para hacer.